saben cuál es el título de la semana completa, cuando nosotros estuvimos preparando los temas, primeramente oramos y le pedimos al Señor que nos revelara, ¿verdad? Que nos dejara saber cuáles eran los temas que necesitaba la iglesia, cuáles son los temas, ¿verdad? Que teníamos que debíamos preparar. Y el título de la semana es Preparación para la crisis final. Todos los temas que se están presentando esta semana, comenzando el sábado, ¿verdad? Han sido temas enfocados en que debemos de prepararnos, porque la crisis, diría yo, no es que viene, es que está. Y muchas veces no vemos la crisis, pero eso es entonces, deberíamos de preguntarnos cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos eso, porque ya la crisis está ahí. Ustedes se van a dar cuenta esta noche, algo muy terrible. ¿Cuántos pudieron leer lo que le entregué anoche? No todos pudieron leerlo. Okay. De las personas que vinieron anoche, espero que hayan leído lo que les entregué, porque es bien importante. Esa es la historia de la apostasía alfa. ¿Cuántos han escuchado acerca de la apostasía alfa? Ok, la gran mayoría nunca ha escuchado acerca de la apostasía alfa. Ok, pues entonces esta noche vamos a aprender mucho y van a necesitar sus libretas, porque voy a presentar lo más que pueda, lo más que yo pueda y lo más que, ¿verdad? Pueda, o sea, con el tiempo voy a presentar la cita que más pueda. Qué pena que no todos hayan leído la historia de la apostasía alfa. Muy interesante y muy terrible lo que sucedió después de 1888. Por favor, escriban en sus libretas a un ladito donde puedan 1888, el Congreso de 1888. Y por favor, si tienen los libros del Espíritu de Profecía, por favor busquen en el search de la aplicación o el CD que tengan, busquen y pongan allí conferencia de 1888 y ustedes van a poder estudiar sus casas, ¿verdad? Acerca de qué fue lo que sucedió en ese tiempo. No vamos a hablar de eso esta noche, pero sí tiene que ver mucho lo que sucedió en esa conferencia. Ese es un evento muy importante en nuestra historia adventista del séptimo día. Ok, entonces yo quisiera orar antes de comenzar. Yo sé que ya oramos, pero ¿verdad? Me acostumbro siempre a orar antes de comenzar, para que el Señor hable por mí y no sea yo que hable, y que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros en esta noche y nos haga entender el tiempo que estamos viviendo. Los que puedan, arrodíllense conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos, primeramente, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, perdón de los pecados de tu iglesia, Señor. Y te ruego que tú dirijas el tema de esta noche. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine nuestras mentes. Que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, entender tu verdad, entender la condición en la cual nos encontramos, Señor, para poder ir a la única solución, Señor, que está en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a cambiar cada día, que demos pasos para adelante y no para atrás, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Oh, Señor, me entrego a mí, Señor, en tus manos para que tú obres de la forma que tú quieras, Señor. Habla tú, por favor. Habla tú a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo atrás, cuenta el pastor adventista Ralph Larson, no sé cuántos lo conocen, lo conocieron a él, un pastor muy conocido de la iglesia Loma Linda de California. Cuenta este pastor que se sentó en un tren al lado de un pastor retirado de la iglesia presbiteriana, y el ministro presbiteriano le cuenta al pastor adventista que había estado aconsejando a un grupo de jóvenes, los cuales habían quedado muy desilusionados y confundidos debido a la infidelidad expresada de sus profesores. Este pastor adventista está en el tren, se sienta
Viene el pastor, ¿verdad? Presbiteriano, y se sienta al lado de él. Y le empieza a contar al pastor adventista, al pastor Larsen, de qué le estaba aconsejándole a estos jóvenes. Porque estos jóvenes estaban confundidos, estaban mal. No entendían por qué sus profesores estaban hablando de la forma que estaban hablando dentro de las clases. Y dice el pastor Larsen que no se sorprendió hasta que el ministro, que estaba al lado de él, contándole esto, le dijo que tanto los estudiantes como los profesores creían en la misma creencia, tenían la misma fe, pero no estaban hablando el mismo lenguaje, en otras palabras, ¿me entienden? Lo que estaban enseñando es como que no estaba de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados, que era la creencia de su iglesia. Y dice después que el pastor Larsen escuchó atentamente la historia complicada de este ministro, el pastor Larsen le preguntó: ¿qué ve usted para el futuro de su iglesia? ¿Dónde piensa que va a llegar todo esto? Y el ministro le contestó: pareciera que estamos yendo hacia una gran apostasía, así como lo hizo Israel en la antigüedad. Pero escuchen bien esta parte. Dice el pastor Larsen, adventista del séptimo día, que su corazón se condolió por el anciano ministro, pero que él, pastor Larsen, encontró paz en el pensamiento de que esto nunca sucedería con nosotros, adventistas del séptimo día. El pastor Larsen pensaba: nuestra verdad del sábado, las pruebas grandes de la creación, nos ha protegido de los errores de la teoría de la evolución y los voluminosos consejos de nuestra profeta, guiándonos aún en las minucias de la vida, él pensando, como también en nuestros procedimientos institucionales, hacen de una apostasía en la iglesia adventista del séptimo día virtualmente imposible, pensaba él. Después, él recordando ese incidente, decía él de él mismo: cuán ingenuo era, cuán ignorante. Se dio cuenta cuán ingenuo era en pensar que la apostasía no podría entrar en nuestra iglesia. Cuando estudió más a fondo de los escritos de la mensajera del Señor, se dio cuenta de que no solo entraría una apostasía en nuestros días, sino que había ocurrido ¿cuándo? Anteriormente, en el pasado, en nuestra historia de la iglesia adventista del séptimo día. Lo que la mensajera llamó la apostasía alfa. Por eso le digo que era bien importante que leyeran eso, lo que sucedió, porque el título de hoy, de esta noche, el título es una pregunta: ¿repetiremos la historia? Muy importante entender y comprender y conocer lo que pasó en nuestra historia para entonces entender por qué estamos como estamos, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, vamos a entrar. Antes de entrar en el tema, es muy importante que todos entendamos qué significa apostasía, ¿ok? Muchas veces pensamos que tenemos una idea de qué significa apostasía, pero antes de comenzar, como el tema se trata de la apostasía, necesitan saber, ¿verdad? Entender bien qué significa apostasía. Bien, apostasía es la negación, el renunciar a la fe en una religión. Ahora, bíblicamente, los que apostatan debían haber conocido la verdad alguna vez para poder apostatar, ¿sí? ¿Ok? Bíblicamente, ahora mismo la palabra apostasía puede significar muchas cosas, pero bíblicamente tendrías que haber conocido la verdad para entonces apostatar de ella. Entonces, en otras palabras, no todo el mundo puede apostatar, solamente aquella persona que conoció la verdad y la rechaza. ¿Muy bien? ¿Entendieron? Tú no puedes apostatar sin conocer la verdad. Estoy tratando que se aclare bien, ¿verdad? Para que entonces podamos entrar en el tema. Apostatar es dejar de creer en una verdad una vez creída. Y vamos a usar nuestras Biblias. Y tengo muchísimas citas del Espíritu de Profecía para nosotros en esta noche, para que después, ¿verdad?, puedan entonces estudiarlas en sus casas con calma. Traten de recibir lo más que puedan esta noche. Lo que no puedan grabar en sus mentes, no se preocupen, porque por eso les estoy dando tantas citas, para que ustedes entonces con calma vayan estudiando en sus casas, ¿ok? Este tema es bien, bien delicado.
un tema que yo creo que es el que más me ha costado para preparar. El enemigo no quiere, ¿verdad?, que estos temas se den en su iglesia, pero hay que seguir hacia adelante y hay que predicar la verdad. Y en nombre del Señor eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está profetizada una apostasía, sí o no? Sí. ¿Cuándo? Ahora, en los últimos días, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener que los ojos abiertos, conectados al Señor, ¿verdad? Para poder entonces no caer en apostasía, porque aquí dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? Espíritus. Exactamente. En la apostasía alfa, voy a repasar, voy a enfocarme en algunos puntos para aquellos especialmente que no pudieron leer, para que entiendan cuán terrible fue la apostasía alfa. Quisiera tener tiempo para explicarles todo lo que pasó. Yo me quedé con la boca abierta porque simplemente había escuchado así por encima, pero cuando tú lees por ti mismo lo que la mensajera del Señor escribió, porque ella estuvo ahí presente en ese tiempo. Cuán terrible fue esa apostasía, hermanos. Este doctor Kellogg, que por él fue que entró la apostasía alfa, casi destruye, nuestra organización. ¿Entienden cuán terrible fue esto? Entró por el doctor Kellogg, que era médico, inventor, ¿verdad que sí? Nutricionista, un hombre inteligente, un genio, tremenda persona. No tremenda persona, sino era bien inteligente. Ahora, este hombre, ustedes saben cuál es el treadmill, ¿verdad? Él inventó el treadmill, inventó la bicicleta estacionaria, él inventó, un montón de cosas. Lo conocen mucho por los cornflakes, ¿verdad que sí? Ok, eso fue un hombre muy conocido, muy famoso para ese tiempo, y era adventista del séptimo día, uno de los líderes más grandes de nuestra iglesia. Y entró la apostasía por este hombre. Fue durante esta apostasía alfa que la hermana White declaró en Eventos de los Últimos Días, página 50. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes han leído esta cita ya anteriormente, pero fue en esta apostasía que ella declaró que la presencia de Dios ya no estaba en la iglesia. Tan terrible fue la apostasía que ella declaró esto de nuestra iglesia, hermanos. Página 50, Eventos de los Últimos Días, dice: la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Por la misericordia de Dios, nosotros todavía estamos. Amén. Otra cita dice, en esa misma página la van a encontrar: la asociación general misma está corrompiéndose. Escuchen las palabras que ella usó para describir lo que estaba sucediendo en ese tiempo. La asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico, ¿saben lo que es el poder despótico? Se aplica a la persona que abusa de su superioridad, ¿verdad? Un tirano o un dictador, ¿verdad que sí? El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Estamos viendo qué estaba sucediendo, especialmente en este hombre, el doctor Kellogg. Él tenía esa actitud, que se tenían que hacer las cosas como él quería. Y tenía una influencia tan terrible, ustedes van a ver, ¿verdad? A través de los otros puntos, hasta dónde llegó este hombre que casi destruye nuestra iglesia. Perdimos el hospital más grande que habíamos tenido para ese tiempo. El hospital más grande, el hospital más famoso de la nación, era el hospital Battle Creek de nuestra iglesia. Por causa de un incendio lo perdimos.
y el hospital quedó en cenizas. ¿Por qué quedó en cenizas? Aquellas personas que leyeron. ¿Por qué se quemó? Fue un juicio de Dios. Porque a través de la mensajera del Señor, ¿verdad? Esto se le fue advertido a él, se le aconsejó, se le dijo a él y también a los otros líderes que no se construyera un hospital tan grande, que no siguieran invirtiendo en el hospital, que el plan de Dios era simplemente que se quedara como estaba, y de ahí donde el dinero que ellos ganaban, entonces iban a hacer sanatorios pequeños para que entonces el mensaje de la Reforma Pro Salud, que es el mensaje, el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, que entonces fuera a todo el mundo, pudieran entonces esparcir mejor el mensaje. O sea, el plan de Dios no era seguir haciendo un hospital tan grande, pero este hombre, el doctor Kellogg, tenía su mente, ¿verdad? Se desvió y tenía un orgullo y una cosa que pensaba que era un Dios. Tenía una fama tremenda pues se desvió. Dice también que después lo reconstruyeron en contra del consejo de la hermana White, porque ella consejó y dijo no vayan a reconstruir eso. Allá en ese tiempo no había lo que ahora tenemos, que es el insurance. Si se quema, ¿verdad? Entonces el insurance no, en ese tiempo si se quemó, tenía que entonces volver a pagar todo ese dinero para reconstruir entonces otra vez el lugar, el hospital. En este caso sería el hospital, ¿verdad? Aparte de eso, también se quemó ¿qué? La imprenta de Review and Herald. ¿Por qué? Por lo mismo. Ok, por el libro que escribió, y te lo estoy diciendo rapidito porque no tengo mucho tiempo para repasar todo eso, lean el papel. Después que se quemó el hospital, entonces querían reunir dinero para entonces poder reconstruirlo. Pues entonces Dr. Kellogg hizo un libro. El libro, olvídate, que hablaba de panteísmo, una cosa terrible. Ahí habla un poquito de una bota, que si la bota se replica, yo no sé, un revolú ahí, que si la bota tiene vida. El panteísmo es que Dios está en los árboles, Dios está en los pájaros, Dios está en nosotros, una cosa así, como que Dios no es una persona. O sea, nosotros creemos que son 3 personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No son una fuerza por ahí, ¿verdad?, que vive en este mundo. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, hermano, para entonces entrar en lo que vinimos en esta noche. Esos 2 incidentes fueron juicios de Dios. ¿Ok? Y con todo y eso, este hombre fue a otro lugar, a otra imprenta, y siguió con el libro. Lo publicó. A causa de los engaños sutiles de Kellogg, el hospital dejó de ser propiedad, el nuevo, el otro, el grandote que construyeron otra vez, dejó de ser propiedad de la iglesia adventista. Confundió, engañó a los líderes, le dieron el poder a otras personas, y ellos entonces cogieron el poder, y cuando al final Kellogg, ¿verdad?, lo tuvieron que borrar de la iglesia porque estaba haciendo un revuelo en la iglesia, pues entonces cuando lo borraron, entonces ya quedó de ellos, ya no fue, entonces ya la iglesia adventista ya no tenía hospital, en otras palabras, nos quedamos sin hospital. Aparte de ese hospital tan grande y famoso de Battle Creek, no solamente ese hospital, sino 17 hospitales más. La apostasía fue tan terrible, hermanos, que 1 de cada 3 líderes apostataron. Estamos hablando simplemente de los líderes, no estamos hablando de los miembros que los siguieron a esos líderes. Estamos simplemente hablando de los líderes. 1 de cada 3 líderes de nuestra iglesia apostataron. ¿Pueden creer eso? Eso es increíble. Incluyendo E.J. Wagner y A.T. Jones. ¿Ustedes saben quién es E.J. Wagner y A.T. Jones? ¿Sí? Ok, esos nombres son bien importantes. Tienen que ver con 1888 y no voy a entrar en eso. Pero esos hombres fueron los que predicaron acerca del mensaje de la justificación por la fe. ¿Ok? Y fue un mensaje de Dios. Y la influencia de él fue tan terrible. Y el rechazo de nuestra iglesia fue tan terrible que estos hombres de Dios se dejaron influenciar, se desilusionaron con los miembros que rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, y entonces ellos apostataron y se dejaron influenciar desafortunadamente por este doctor Kellogg. También no todo lo que pasó en la apostasía alfa, terrible. La mensajera del Señor llama lo que ocurrió con el doctor Kellogg la apostasía alfa, y que la omega
sería introducida en la iglesia algún tiempo en el futuro. En una cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, ella escribió: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. En otras palabras, la apostasía alfa, que casi destruye nuestra iglesia, era un pálido reflejo de esta apostasía omega. It just got real. ¿Me entienden? Es terrible. Dice en el Mensaje Selecto, tomo 1, página 233. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Seamos sinceros con nosotros mismos, porque hoy tenemos que escudriñar, ¿verdad?, nuestro corazón para poder dejar y permitir que este mensaje... Gracias. Si yo tengo... No, está bien. Yo puedo permitir. Gracias. Tenemos que permitir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos hable. Tenemos que humillarnos, como aprendimos ayer, humillarnos y permitir que el Espíritu Santo nos haga entender cuál es nuestra condición. Mensajes Selectos, tomo 2. Dice la mensajera del Señor: se me ha mostrado definidamente que muchos saldrán de nosotros. Muchos saldrán ¿de quién? ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí, de nosotros. ¿Están entendiendo? De nosotros. Y prestarán oídos a los espíritus engañadores, a las doctrinas de demonios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Porque los mensajes que arrullan, ¿de dónde vienen? Los mensajes llenos de herejía, ¿de dónde vienen? Escuchen, aquí lo dice claramente, y en muchas citas que yo encontré dice lo mismo, lo que dice la palabra. Van a escuchar doctrina de demonios. El Señor desea que cada alma que pretende creer la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la verdad. Surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Será sacudido todo lo que pueda sacudirse. No le corresponde entonces a que cada uno, dice aquí, entonces a cada uno comprender las razones de nuestra fe. En lugar de tener tantos sermones, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios. Debería escudriñarse la escritura pasaje por pasaje en busca de fuertes evidencias, no un estudio superficial. Ya yo sé lo de sábado, ya yo sé. No, tiene que ser profundo. Tenemos que tener evidencias concretas. Dice aquí, que sustenten las doctrinas fundamentales que nos han conducido hasta donde ahora estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Tengo muchísimas citas que voy a estar leyendo, sigan conmigo y traten de poder entender lo más que puedan. Me he sentido muy entristecida al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptarán los engaños de Satanás. Que han tenido la luz y la verdad aceptarán los engaños de Satanás y serán embelesados por una santidad falsa. Cuando los hombres se alejan de los hitos, de los pilares, los hitos que el Señor ha establecido para que comprendamos nuestra posición, tal como la indica la profecía, van en una dirección desconocida para ellos. Dudo que una rebelión declarada pueda remediarse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ya lo leímos, pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente, está claro. El Espíritu Santo habla claro. El que quiera escucharlo va a escuchar. El que quiera buscar la verdad la va a encontrar. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
Esto que sucedió en la apostasía alfa, por eso que necesitamos entender lo que sucedió, porque es un ejemplo para que nosotros aprendamos de los errores, qué fue lo que sucedió con ellos, por qué cayeron, por qué apostataron, para entonces nosotros, ¿verdad?, estar firmes, aferrarnos al Señor y no caer, y no apostatar. Dice aquí, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mensaje selecto, tomo 3. Y después, cuando terminemos con esta sección, vamos a entrar directamente a las características de la apostasía omega, ¿ok? Para que ustedes vean que esta apostasía no está en el futuro, esta apostasía ya está. Y tengo que hablar de esta forma, hermanos, porque los amo y porque ya Cristo viene pronto, ¿ok? So, vamos a escuchar la verdad que Dios tiene para nosotros en esta noche, y abramos nuestros corazones, por favor. Dice, mensaje selecto, tomo 3, página 469, 470. En lo futuro, así como ocurrió en lo pasado, veremos toda clase de caracteres desarrollados. Presenciaremos la apostasía de hombres. Escuchen esto, cuando yo leí esto. Presenciaremos la apostasía de hombres en quienes hemos tenido confianza, en quienes confiábamos, que según suponíamos eran tan firmes a los principios como el acero. Algo viene a probarlos y son vencidos. Si tales hombres caen, dicen algunos, ¿en quién podemos confiar? ¿Sí? En Dios. Ah, en Dios, exacto. En Dios. Pedro lo dice, que no confiemos en hombres. Eso es lo que sucede, que muchas veces es fácil decir en Dios. Es fácil decir en Dios, pero cuando usted ve una persona, o ve un grupo, o ve la mayoría, ¿verdad?, girando hacia un lado, y te quedas solito, o eres el único en la iglesia, o eres el único en la asociación, ¿verdad?, o son pocos, es fácil decir, ok, confío en Dios. No es fácil. Es probada la fe. Esta apostasía, imagínense, hermanos, si 1 de cada 3 obreros apostataron en la primera apostasía, y esta apostasía, dice el espíritu de profecía, dice la hermana White, que será asombrosísima. No me puedo imaginar cuántos van a apostatar de nosotros mismos. Señor, cuídanos que no seamos de esas personas. Va a ser terrible. Tenemos que entender cuán terrible es, porque si pensamos que va a ser fácil, nos vamos a echar para atrás. Y esta noche, este mensaje, el propósito es para que abramos los ojos, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Dice, esta es una tentación de Satanás para destruir la confianza de los que están luchando para andar por el sendero estrecho. Los que han caído evidentemente han corrompido su camino delante del Señor, y los tales son faros de advertencia que enseñan a los que creen en la verdad que la palabra de Dios es la única que puede mantener a los hombres firmes en el camino de la santidad, o librarlos de una vida culpable. Asegúrese cada alma, cualquiera que sea su esfera de acción, de que la verdad esté implantada en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. Amén. A menos que esto se asegure, los que predican la palabra traicionarán el sagrado cometido. Y esto es solamente el principio del tema. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero es terrible. Mensajes selectos, tomo 2, página 60. Los que trabajan actualmente en la obra de Dios tendrán que hacer frente a pruebas tales como las que Pablo soportó en su obra. Mucha traición, ¿verdad que sí? Pablo experimentó mucha traición. Satanás procurará apartar de su fe a los conversos utilizando los mismos métodos engañosos y jactanciosos. Introducirá teorías que no será prudente analizar, a través de quienes piensen, háganse en esas preguntas, es bien importante. Satanás es un obrero astuto, no es un zángano. Él sabe lo que hace, él sabe lo que funciona, él nos conoce. Es astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación.
Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente, esto no es fantasía, esto sucedió, ¿verdad que sí? Y lo que está profetizado sucederá. Esto es de verdad. Hagámoslo una cosa real en nuestra vida, ¿verdad que sí? Dice, aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Ahora, antes de comenzar con las características de la apostasía omega, para poder reconocer que ya está, el peligro de pretender ser neutral en esta crisis de apostasía. Hermanos, es muy común, pero ¿qué pasa? O estás en un bando o estás en el otro. Aunque crea que hay un tercer bando o un tercer bote, no hay. O estás con el enemigo o estás con Dios. Y hay un peligro muy grande de pretender ser neutral en esta crisis de apostasía en la cual nos encontramos ahora mismo. Y esto seguirá hasta el fin, hasta que Cristo venga. No crean que va a mejorar. Yo he escuchado personas que han dicho que esto va a mejorar. La iglesia no mejora. Los fieles se van a afirmar a Cristo Jesús. Van a estar firmes en la palabra de Dios. Van a mejorar espiritualmente. Van a dar pasos para adelante. Pero la gran mayoría, la iglesia como tal, no va a mejorar. Los fieles son pocos. ¿Me están entendiendo cuán terrible es esto? Dice, peligro de pretender ser neutral en esta crisis de apostasía. Cada día con Dios, página 238. Es una matutina. Muchos, al estar en medio de una crisis, han tratado de mantenerse en una posición neutral, pero han fracasado en su propósito. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Los que se esfuerzan por hacerlo se olvidan de las palabras de Cristo cuando dijo que ninguno puede servir a los señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. Aquellos que comienzan su vida cristiana a medias, sin importar cuál sea su intención, haz lo mismo aquí, que lo mismo allá, que lo mismo hago, que lo mismo dejo, que lo mismo... Esa clase de personas finalmente se encontrarán en el bando del enemigo. Tenemos que entregarnos al Señor de una forma completa, porque esta misión, esta obra, esto terrible que está sucediendo, esta apostasía, es para valientes. Pero el que nos hace valientes es Cristo Jesús. El que nos hace valientes es esa relación que tengamos con el Señor, donde Él, imagínense, piensen en Daniel, piensen en toda esta gente, estas personas que vieron la muerte, o sea, estuvieron cara a cara a la muerte. En otras palabras, lo que quiero decir, pero no cedieron, estuvieron firmes, estuvieron fieles al Señor. Dos bandos, hermanos. Tenemos que escoger. Ahora vamos a entrar en las características de la apostasía omega, que no será, sino ya está. Y si no sabía, es algo nuevo que aprendiste hoy. Y es bueno que lo sepas ya, porque no tenemos mucho tiempo. Cristo viene pronto y no tenemos mucho tiempo. Número 1. ¿Cuáles son las características de la apostasía omega? Cuando yo estuve estudiando este tema, aprendí muchísimas cosas, muchas cosas. Estas 5 características, yo conocí algunas, pero no las conocía todas. Número 1, sería detenido el mensaje de los 3 ángeles. Este sí que me sorprendió. Entendía que no era lo que, que era algo que no estaba bien, que era un problema que teníamos en la iglesia, pero cuando vi que era una de las características de la apostasía omega, me quedé con la boca abierta. Número 1, sería detenido el mensaje de los 3 ángeles. ¿Papi? Ese mensaje, y dicho por el pastor Gates y otros pastores también, otra gente también de la iglesia, ese mensaje en la iglesia adventista, hay iglesias adventistas donde no se permite predicar el mensaje de los 3 ángeles. Sí, el pastor David Gates, no sé cuántos lo conocen, ¿verdad? Tremendo pastor, tremendo predicador. Sí, lo mencioné en un tema que estuvimos escuchando, bien impresionante, de que hay asociaciones. Una asociación lo predica, el otro no lo permite. Esa es la condición en la cual estamos, hermanos. Característica número 1, sería detenido el mensaje de los 3 ángeles. Satanás ha ideado, Evangelismo, página 171, ya lo escribieron, ¿verdad?
Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Lo dice clarito. Debemos precavernos de sus planes y métodos. Pero ¿cómo lo vamos a precaver? Leyendo, estudiando. Vamos a poder soportar la apostasía, pero no estamos estudiando, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos con el Señor y vamos a poder soportar lo que viene. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Amén. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿No piensen? Es así, ¿verdad que sí? Hay que hablar claro, tocar trompeta en Sion, dar alarma en mi santo monte. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Ayer aprendimos que desde 1844, ¿verdad que sí? El clamor de medianoche fue ¿qué mensaje? Los mensajes de los tres ángeles. Comenzó con el primero, continuó con el segundo, después el tercero y después, ¿qué pasó? La primera característica de la apostasía, omega, que sería detenido el mensaje de los tres ángeles. Esto es lo que está pasando. Por eso que no escuchamos tanto la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Sigue la carta 98 del 9 de abril de 1897. Satanás está obrando con intensidad infernal y está usando todas sus fuerzas para perturbar a aquellos que una vez habían sido establecidos en la verdad. El enemigo odia este mensaje. Odia el mensaje, odia a los mensajeros que llevan el mensaje. ¿Y por qué creen? Porque como aprendimos ayer y nosotros temas que hemos dado, este es el mensaje que prepara el pueblo. Este es el mensaje que saca a las personas que están en el error, los saca de Babilonia. Él no quiere eso. Dice aquí, estos son los mismos que al abandonar la verdad que una vez habían defendido, causarán mayor daño a la causa de Dios. Ahora, cuando yo vi esa cita, yo dije, wow, los que apostatan, los que abandonan la verdad, no simplemente la abandonan y ya, sino se convierten en ¿qué? Agentes del enemigo. Si tú piensas que estás neutral, piénsalo otra vez, porque si llegas a tratar de mantenerte neutral porque tienes miedo o por cualquier cosa que pueda ocurrir, entonces te vas a convertir ¿qué? En un agente del enemigo, porque o con Dios o con el enemigo. ¿Dónde estamos? Un gran número. ¿Dónde? Un gran número. Un gran número entrará por este sendero. Un gran número. Son muchos. Porque no han practicado en su vida la verdad que una vez creyeron. Por eso que es tan importante que no sea de boca para afuera, sino que lo llevemos en la práctica, en nuestra vida. Pero aquellos que se apartan de la fe y se niegan a dar el último mensaje de advertencia al mundo, marcharán por senderos que el Señor no los ha guiado. Satanás va delante de ellos como un ángel de luz. Ellos los seguirán por caminos falsos hasta que se den cuenta en carne propia lo que significa la ira del Cordero. Es terrible. Los que no lleven este mensaje, ¿cuál es el fin? Van a apostatar. ¿Están entendiendo? Mensaje Selectos tomo 2, página 4, 46 al 4, 48. Todavía estamos en la primera característica. Durante los 50 años, dice ella, durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de tener un conocimiento experimental. Lo vivió. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel.
Se representa a los ángeles volando por el medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo, ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Negar esta obra, ¿cuál obra? El de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Negar esta obra equivaldría a negar el Espíritu Santo. Y nos colocaría con esa compañía que se alejó de la fe y prestó oídos a los espíritus seductores. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna y ha establecido y dado distinción a la obra. El Señor Dios de Israel ha conducido a su pueblo mediante la revelación de verdades de origen celestial. Se ha escuchado su voz y aún sigue escuchándosela. Avanzad de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia y de gloria en gloria. La obra se está fortaleciendo y ampliando porque el Señor Dios de Israel es la defensa de su pueblo. Amén. Y yo lo siento así, hermanos, que aunque estamos en esta apostasía omega, todavía hay fieles que van a estar llevando este mensaje en palabra y en vida. Amén. Y se está sintiendo un movimiento tremendo. Yo sé que sí, que van a llevar este mensaje. Dice, la verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Qué triste después de estar tantos años en la iglesia que no hayamos comprendido la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Ya el fundamento está y van a querer ¿qué? Construir otro fundamento. Halagarán su propia vanidad y estima pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. Hermano, esto está sucediendo. Esto está sucediendo y si no lo estamos viendo estamos en peligro. Mensajes Celestos, tomo 2, página 21. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué no se predica? Es el plan del enemigo. Dice, para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve, escuchen bien esta cita, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, ¿qué hace el enemigo? ¿Ustedes creen que ya, pues Dios lo está bendiciendo, me voy? ¿Qué sucede? Dice, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. Entonces, están recibiendo la verdad. Ok, está bien. Entonces viene y mete la mano, ¿verdad? Envía sus ángeles. ¿Y qué sucede? Que entonces empiezan a predicarlo unos sin amor, sin tacto, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuando? Golpeando. ¿Cómo? Sí, a latigazo, cuando habla la palabra que dice que golpeando a sus consiervos. Golpeando a sus consiervos, ¿verdad? Entonces se levanta un espíritu así. Y por otro lado, entonces se levanta también un espíritu rebelde que no quiere saber nada del mensaje. Ajá. Por un lado, los fanáticos abusan de sus hermanos. Exacto. Usando los testimonios, usando la palabra, pero especialmente los testimonios. Vamos a ser claros. Especialmente los testimonios. Y entonces, por el otro lado, están los que van a coger el otro extremo, que lo que hacen entonces es que ven eso y dicen, ¿ven que son unos exagerados los que usan los testimonios? ¿Ven que son unos exagerados los que predican esas cosas?
Pues vamos a permanecer tranquilos. Entonces permanecen tranquilos y callados sin decir las verdades que Dios le ha dado a este pueblo. Eso son todos extremos. Estamos viendo la astucia del enemigo. Cuando él ve que la iglesia está recibiendo bendición, que está recibiendo luz, que está recibiendo el mensaje, entonces, ¿verdad? Inspira estos dos grupos. Levanta estos dos grupos. Dice, ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velar y bloquear el camino al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. Evangelismo, página 158. Es el deseo y el plan de Satanás introducir entre nosotros a personas que vayan a grandes extremos. Hombres de mentes estrechas, que son críticos y cortantes y muy firmes en sostener sus propias concepciones sobre lo que la verdad significa. Serán muy exigentes y tratarán de poner en vigencia deberes rigurosos, exagerando muchos asuntos de menor importancia. No estamos hablando de que son cosas importantes, sino de menor importancia. Mientras descuidan los problemas de más peso de la ley, el juicio y la misericordia de Dios, por la obra de unas pocas personas de esta clase, dice, todo el cuerpo de observadores del sábado será catalogado como fanático, farisaico y exagerado. Se pensará que la obra de la verdad, a causa de estos obreros, no es digna de atención. Debemos de velar nuestro testimonio. ¿Verdad que sí? Esto está terrible, hermanos. Primero escrito, página 63. Sí, sí. Yo quería decir algo acerca de la cita anterior, antes de esa oración. Cuando dice que él está trabajando, esa cita que dice, para alejar a los hombres del mensaje que serán empleados, no sé qué. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que tiene sus engaños, trabaja con su poder maestro para introducir fanatismo y todo eso. Cuando dice, eso es para nosotros ahora mismo. Porque esta semana estamos aprendiendo de los engaños del enemigo y estamos tratando de equiparnos para poder prepararnos como el Señor quiere para los momentos del fin. Eso quiere decir que ahora mismo nosotros tenemos que estar velando y orando. Velando y orando. Metiéndonos de lleno a escudriñarnos, porque lo que estamos escuchando es para salvarnos, y si no nos ponemos en guardia, el enemigo va a producir todo lo que está diciendo. Yo pienso que cuanto más se predique este mensaje, más tenemos que orar y ayunar y estar en comunión con el Señor. Cuanto más esto se sienta el Espíritu Santo en la iglesia, más tenemos que velar y orar, porque nosotros nos convertimos en targets para el enemigo. ¿Verdad que sí? Y somos ¿cómo se dice? Un threat. Una amenaza. Amenaza. Una amenaza para él. Sí, hermano. Un ejemplo de esos dos grupos, que son unos que son los fanáticos y otros que son totalmente el extremo opuesto, es que cuando se habla de, por ejemplo, de predicar cualquiera de estos mensajes, se dice, no se puede hablar en la iglesia porque aleja a la gente, asusta a la gente y se van. Esos son los que quieren construir su propia plataforma con sus propias ideas, ¿sabes? Hay una visión tremenda que la hermana White tuvo, que ella habla acerca de que ella vio una plataforma, ustedes lo han visto, y que tenía 3 escalones y cada escalón era el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, y había personas paradas encima de esa plataforma. Entonces algunos comenzaron a mirar, se bajaron de la plataforma y empezaron a criticar la plataforma. No, pero esto está medio raro, tratando de arreglar la plataforma, y muchas veces eso es lo que sucede, es lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Queremos entonces pensamos que nosotros tenemos un plan mejor que el de Dios. Pensamos que no vamos a llevar estos mensajes, vamos a llevar estos otros. Y ese es el error que cometemos muchas veces, y por eso que estamos como estamos, porque estos son los mensajes que nos despiertan. Acuérdense en qué condición se encontrará o nos encontramos nosotros aquí en la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Tenemos que despertar. Dice aquí, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Amén. Lo que necesita el rebaño debe ser lo que debemos de suplir. Debemos de llevar estos mensajes que despiertan. Es la verdad presente lo que la iglesia necesita. La voz, su educación y su uso correcto, página 360. Esto fue bien difícil para mí conseguir porque nunca pensé que en ese libro iba
hablar acerca de lo que voy a leer ahora, pero lo encontré. Dice, el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo. Aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. Ahora escuchen. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. ¿Han escuchado eso? Yes. Terrible, porque yo no entiendo cómo tú puedes predicar a Cristo y no predicar el mensaje que Él envió para que su iglesia predicara. No lo entiendo. Tremendo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir adelante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. ¿Entienden? Tremendo. Yo cuando encontré eso dije amén, porque necesitaba una cita así. Tremendo. No podemos predicar a Cristo sin predicar el mensaje que nos dio. Característica número 2. Paz cuando no hay paz. Mensaje selecto tomo 3 y seguiré. Ustedes vayan escribiendo, yo voy a seguir leyendo para que dé tiempo para lo más que se pueda. El fin de todas las cosas es inminente. Las señales se están cumpliendo rápidamente y sin embargo parece que pocos se dan cuenta de que el día del Señor viene rápida y silenciosamente, como ladrón en la noche. Muchos están diciendo, muchos están diciendo paz y seguridad. Y hermano, tú no tienes que decir paz y seguridad para decir paz y seguridad, ¿verdad? Tú no tienes que decir esas palabras, simplemente predicas sermones que duermen al pueblo y estás diciendo paz. Simplemente conduce a los hermanos a que sigan como están en el pecado y estás diciendo paz, ¿verdad que sí? Y eso es lo que está sucediendo en nuestro pueblo, desafortunadamente. A menos que estén velando y esperando a su Señor, serán apresados como en una trampa. Joya de testimonio, tomo 2. Página 209, capítulo 30. Sería bueno que cada uno de nosotros alzase el espejo. Aquí viene un consejo tremendo. La real ley de Dios, para ver en ella el reflejo de su propio carácter. Tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas en su palabra. A menos que se preste atención. Vieron que la característica es que ven que se levantarán personas diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Pero el consejo es completamente el contrario. Completamente el contrario. Tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas en su palabra. A menos que se preste atención a estas amonestaciones y se vencen, y se venzan los defectos del carácter, que otro tema que casi nunca se predica, estos vencerán a quienes los posean y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado. Abierto. Abierto, el pecado abierto. La mente que no se eleve a la norma más alta perderá con el tiempo su fuerza de retener lo que había ganado una vez. Qué terrible perder todo lo que uno ha estudiado, todo el conocimiento que uno ha adquirido, tantos años en la iglesia, y que haya sido para qué. Testimonio para entonces decir, ¿verdad? Tuviste lo que necesitabas y con todo eso. Vayan a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, y la mente que no se eleva a la norma. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, una cita muy conocida. Termina la cita diciendo: la mente que no se eleve a la norma más alta perderá con el tiempo su fuerza de retener lo que había ganado una vez. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, otro consejo más, oh amados, sabiéndolo todo, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. 3, 17 y 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Por favor, escriban todo esto para que ustedes puedan entonces con calma. Mira, cada vez que ustedes estudien y profundicen, Dios le da más luz y más luz y más luz. Entonces va uno comprendiendo el peligro que corremos y nos damos cuenta cuán horrible estamos en nuestra condición, cuán pecaminosos estamos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces nos lleva eso a los pies de Cristo Jesús y nos preparamos. So, cada uno, ¿verdad?, coge esto para un estudio personal. Alza tus ojos, página... No, Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades definidas por algunos en este tiempo. Pocos pueden discernir. En otras palabras, la mayoría no puede discernir. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, que era lo que estaba sucediendo con el Dr. Kellogg en esa apostasía alfa, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, anulan la luz de Cristo. Al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas, el punto, esta es la característica que estamos estudiando ahora, enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Lo que la hermana estaba diciendo, esos mensajes no son tan importantes, eso es para el futuro. Entonces el pueblo se duerme y sigue con sus programas y sigue con sus cosas, ¿verdad que sí? Y entretenimiento y que si sociales. Yo no estoy diciendo que es malo congregarse y, ¿verdad?, y tener algo bien chévere, pero nuestra prioridad tiene que ser esto que estamos haciendo ahora mismo, porque no hay tiempo para estar en un relajo. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Ya Cristo está a las puertas, la apostasía está ya, y nosotros no podemos jugar más con el pecado. Tenemos que estar firmes, estudiando. Vengamos aquí a la hora que sea y estudiemos aquí hasta las 2 de la mañana cuando se pueda. El sábado por la noche, en vez de hacer un social, vamos aquí y nos sentamos. Tienes una pregunta, yo te ayudo, y yo ayúdame a mí. Eso, porque ahí es donde se va a derramar el Espíritu Santo. Eso es lo más importante para nosotros ahora mismo. ¿Cómo queramos que nosotros seamos salvos y nuestra familia? Busquemos a Cristo. Hagamos como hicieron nuestros pioneros, que estuvieron en noches enteras orando y ayunando y pidiéndole al Señor, dame sabiduría, que no entiendo esta cita, no entiendo lo otro. Y cuando seguían ahí orando y orando y orando, ¿qué sucedía? Bajaba el Espíritu Santo, le daba una visión a la hermana Guay, bajaba el Espíritu Santo, todos entendían. La sabiduría viene del cielo. Tú no tienes que ser un maestro tremendo, tú no tienes que salir de una universidad. No, esto, la palabra de Dios, Él es el que da la sabiduría. Amén. Amén. Sí, mami. Eso se llama la lluvia temprana. Exacto. Venir a la iglesia a estudiar, orar. Eso se llama tener la lluvia La preparación que necesitamos para entonces recibir la lluvia tardía, que es lo que nos va a sellar. Y eso lo vamos a hablar el miércoles. Salva aún que todavía puede estar allá. Amén. Ven. Amén. Alza tus ojos, página 366. Muchos hacen, y acuérdense que estoy presentando muchos escritos de la hermana White porque a ella le fue profetizado la apostasía omega. Y ella estuvo presente para la apostasía alfa. ¿Ok? Todo esto es para estudiar nuestra historia y lo que fue profetizado que iba a suceder para nuestros días ahora. Muchos hacen lo mismo hoy, debido a que no han experimentado el mensaje de los 3 ángeles. Hay quienes escudriñan las escrituras en busca de pruebas de que estos mensajes están todavía en el futuro. Imagínense en eso. Hay personas que estudian para comprobar, para traerlo a la iglesia, porque no es que se queden en su casa, para estudiar, entonces llevarlo a la iglesia y decir que estos mensajes son para el futuro. ¿Ok? Cuando desde 1844 se nos dio estos 3 mensajes y se comenzó a predicar, ¿qué? Es más, desde 1842... por ahí, ¿verdad? Fue antes de lo que pasó con el Gran Chaco, que se le dio a Guillermo Melo el primer mensaje. Hay quienes escudriñan las escrituras en busca de pruebas de que estos mensajes están todavía en el futuro. Reconocen la veracidad de los mensajes, pero fracasan en ponerlos en el lugar que les corresponde a la historia profética y confunden a la gente. ¿Confunden a quiénes? Al pueblo que no estudia. ¿Ok? No hay por qué ser confundido, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es otorgado para todos. La palabra de Dios, todos podemos conseguir la Biblia, ¿verdad que sí?
Y nosotros que tenemos, ¿verdad?, los escritos de la hermana White, también tenemos muchísima luz. No hay por qué ser engañados. Y dice, ok, y no perciben ni comprenden el tiempo del fin, ni dónde colocar estos mensajes. Porque el que te ayuda a saber dónde colocarlo es el Espíritu Santo. El día de Dios se aproxima con pasos furtivos, pero los hombres supuestamente sabios y grandes hablan de una educación superior que suponen que se origina en las mentes finitas. No distinguen las señales de la venida de Cristo o del fin del mundo. El centinela debe conocer en qué momento de la noche está. Todo se reviste ahora con una solemnidad que los que creen la verdad deben percibir y sentir. Tremenda cita. Evangelismo, y seguimos porque tenemos bastante que cubrir. Estoy tratando de hacerlo, ¿verdad?, lo más rápido posible. Evangelismo, página 157, 158. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. Y ese es un problema grande. Eso es un problema grande porque muchos de los que salen al campo no están firmemente establecidos en la verdad presente. Y no predican la verdad presente porque no se les enseña que ese es el mensaje que nos identifica como pueblo adventista, que es nuestra misión para estos días. Salen de las escuelas, y le estoy diciendo la verdad, salen de las escuelas predicando otros mensajitos que no son lo que deben de predicar. Llegan entonces, le dan una iglesia y esa iglesia recibe mensajes que lo que hace es que los duerme. Esto es plan del enemigo. Esto es plan del enemigo porque comienza desde arriba para que entonces las pobres iglesias no reciban la verdad que los despierta. Y muchas personas no entienden, no saben, muchas personas entran a la iglesia y como eso es lo que escuchan, pues piensan que eso es lo que es. Nosotros estamos dando estudios bíblicos. Debemos de dar los estudios de una forma que esa persona cuando vaya a bautizarse entienda perfectamente lo que están aceptando, que entiendan el tiempo que estamos viviendo, que crean de verdad, que estén pisando sobre una plataforma verdadera, que estén firmes en la verdad. Amén. ¿Verdad que sí? ¿No creen que deberían de conocer la verdad antes que se bauticen? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces esa persona va entonces a llevar el mensaje como es. Hermano, esto es algo terrible lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Esto dice, es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Testimonios para los ministros, no sé cuántos tienen este libro. Este libro no se consigue así nada más. ¿Cuántos lo tienen? ¿Sí? Qué bueno. Este libro es bien difícil de conseguir, yo lo pude conseguir. Ese capítulo donde aparece esto, el título, Las trampas de Satanás, lean ese capítulo completo si pueden. Es algo terrible. Dice aquí, es el enemigo hablando. El mismo enemigo hablando. El Señor permitió que ella, ¿verdad?, viera a Satanás y escuchara el plan que él tenía para su iglesia. Y él dijo, tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes. ¿Para qué? Para confundir, ¿no? Para confundir. Con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera a esas palabras de advertencia, dice el enemigo, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, de esas amonestaciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Es el enemigo hablando. Él sabe que hay un límite. Él mismo lo sabe. Si podemos mantener las almas engañadas por un cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos
completamente. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. No sentir esa urgencia, no sentir esa inquietud de que estoy bien con el Señor o no, sino que duerman tranquilitos, sin preocupación alguna. E inducirlos a criticar, a juzgar y acusar y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán suerte similar. Característica número 3. Renunciar o reemplazar los pilares de nuestra fe. Y solamente tengo 2 citas, y después entramos en la cuarta. Déjame ver, creo que esta tiene 2 citas nada más. Entramos a la número 4. Solamente tengo 5, ¿ok? No, 5 características. Número 3, renunciar o reemplazar los pilares de nuestra fe. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Escuchen cuál es esa reforma. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y a que había de comenzar un proceso de reorganización. Eso está sucediendo, por eso que no se llevan los mensajes que son. Esto está sucediendo ya. Hay un plan del enemigo que ya está, ¿verdad?, corriendo, y desde un tiempo ya. Mensajes Selectos, tomo 1, página 235. Como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. ¿Se acuerdan de la misión que le dije? De eso está hablando. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los 7 pilares de nuestra fe, nuestra doctrina, tenemos que aferrarnos a ellas. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor, aunque hayan algunos que la disminuyen, ¿verdad que sí? Pero el tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda. Amén. Amén. Que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Siempre habrá un pueblo fiel. La cuarta característica: estrellas se apagarán en las tinieblas. Y voy a leer solamente algunas, porque con 2 o 3 que yo lea de aquí ya es suficiente. Es que yo lo voy a leer rapidito. Es que está bien, está tremenda esta cita. Eventos de los últimos días, páginas 182, 183. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Hablando de pastores famosos, pastores muy conocidos, ¿verdad? Nuestros líderes, que nosotros, wow, y cómo hablan, y cómo esto, de eso está hablando nuestras estrellas. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. No miremos al hombre y lo hagamos un Dios. ¿Ok? Ese es el peligro. Son una de las características de la apostasía omega. Esto va a suceder. Muchos, dice, muchos mostrarán. Y la apostasía de hombres que han ocupado cargos, dice, serán frecuentes. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Por eso que hay que leer a la ley del testimonio. Muchos
ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Amén. Amén. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Amén. Ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra dice, y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. Ahora, yo quisiera que ustedes después, cuando puedan, lean estos testimonios para los ministros, página 359 hasta la página 362. 359 hasta la página 362. Ahí va a hablar todo lo que necesitas aprender acerca de esa cuarta característica. ¿Okay? Ahora, de esto no tengo que hablar mucho, pero porque ya yo di el mensaje acerca de los testimonios, ¿verdad? De la mensaje del Señor, pero el quinto punto, la quinta característica es el rechazo de los testimonios. Y eso sabemos que es algo que sí está sucediendo en la iglesia y ha estado sucediendo por un tiempo. El último engaño de Satanás será el dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. El último engaño. Ok, le voy a dar. En otras palabras, estamos viviendo eso. Claro. Porque en muchas iglesias te clasifican o no te dejan ni subirte al púlpito sin los testimonios. Exacto. Aquí ya estamos Y hay ahí. escuelas que no permiten, que ya no los usan. Ya no lo usan para Ya no nada. los usan, no los permiten, no está en la enseñanza. Ahora, eso es algo que no voy a repasar. No lo voy a repasar porque ya ustedes están claros, ¿verdad que sí? Que esto es algo que está sucediendo. Y después les puedo dar la cita que encontré acerca de eso. Quiero entrar rápidamente a las características. Quiero hablar de 2 puntos, 2 razones por qué. ¿Por qué se rechazan los testimonios? ¿Ok? Y solamente dos razones que les voy a dar. El primero es el amor al pecado. Disfrazada como puede estar, la real causa para la duda y el escepticismo, en la mayoría de los casos, es el amor al pecado. Manuscrito 44, 1900, dice: la iglesia ha entrado en comunión con el mundo y les ha brindado su afecto a los enemigos de la santidad. La iglesia y el mundo están en la misma plataforma de transgresión a la ley de Dios. La iglesia prefiere asemejarse al mundo en lugar de separarse de sus costumbres y vanidades. Razón número 2. El no querer ser corregidos o reprendidos. La otra razón por qué se rechazan los testimonios. Dice: los testimonios de su espíritu llaman su atención hacia las escrituras y apuntan a vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados. Por eso no los escucháis. Y para justificar vuestro curso fácil y carnal, comenzáis a dudar de si los testimonios son de Dios. Y voy entonces a entrar ahora en las características de los apóstatas. Ya estamos terminando. Mensajes selectos, tomo 3. Página 398, 399. En los apóstatas no hay consagración. Sus informes ni siquiera se asemejan a la verdad. Estos testigos falsos jurarían tan fácilmente por sus mentiras fabricadas, así como la misma verdad. Estamos hablando de personas que van a hablar con una sinceridad. No, que ellos mismos se lo creen. Así de engañados están. Entonces nosotros, si no leemos y estudiamos, vamos a decir: wow, eso tiene que ser verdad, porque hasta llora, porque hasta, tú sabes, la pasión. Y ese es el problema, que el enemigo quiere que el verdadero siervo de Dios se parezca tanto al que está hablando la mentira, que tú no puedas discernir. Porque el que te hace discernir es el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que estar conectados al Señor y leer su palabra para poder discernir. No va a ser fácil. En nuestra experiencia hemos visto algunos que, aunque aparentemente creían en la verdad, no estaba la verdad en ellos. Algunos se apartarán de la fe prestando oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y una vez que han abierto su corazón a la incredulidad, Satanás entra y se posesiona del alma.
se van a convertir en que en agentes del enemigo. Cuando tú haces esto, te conviertes en un agente del enemigo. El cambio repentino en su carácter y en su semblante muestra a quién han escogido como líder. Mateo 24:10 dice que os entregarán, ¿verdad que sí? Esa cita es bien importante, lo pueden leer, Mateo 24:10, tratando de ir un poquito más rapidito. Eventos de los últimos días, página 160. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Hechos, capítulo 20, versículo 30. ¿Alguien me lo puede leer? Hechos, capítulo 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La misma palabra nos dice que entre nosotros mismos. Dice, esto se verá ciertamente, lo mismo página 4:21, esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Y habrá quienes serán incapaces de percibir las verdades más admirables e importantes para este tiempo. Verdades que son esenciales para su propia seguridad y salvación. En tanto que los asuntos que comparados con ellas, son como meros átomos. Las cuestiones que escasamente tienen un grano de verdad serán considerados intensamente y serán magnificados por el poder de Satanás para que aparezcan tener más grande importancia. Esos son los mensajes, ¿verdad? Que se enfocan en que Pedro se bajó del bote, fue el único que se atrevió a bajarse. Esos temitas que se enfocan en puntos que son de menos importancia, pero que la gente dice, wow, y eso es lo que está hablando aquí. De un átomo hace ¿qué? De eso está hablando aquí. En vez de enfocarnos en los mensajes que son de mayor importancia, que son para nuestra salvación. Ok, hermano, mira, yo le dije a mi esposo, yo tengo tantas citas que esto es para una semana de oración, es imposible yo poder, ¿verdad? Hablar todo esto en una noche. Vamos a bajar voy a ir directamente a la conclusión. Independiente. Yo tengo una sección aquí que no va a dar tiempo, déjalo así. Yo tengo una parte aquí que habla que lo que significa trabajar independiente. ¿Qué significa entrar en una organización, una nueva organización? Bueno, Mensajes Selectos, tomo 3, página 24, dice, Dios está enseñando, dirigiendo y guiando a su pueblo para que ellos enseñen, guíen y conduzcan a otros. En la iglesia remanente de estos últimos días habrá, como las hubo en el tiempo del antiguo Israel, personas que desean moverse en forma independiente, que no están dispuestas a someterse a las enseñanzas del Espíritu de Dios y que no escucharán ninguna amonestación o consejo. Que los tales siempre recuerden que Dios tiene una iglesia en la tierra, en la cual ha delegado el poder. Los hombres querrán seguir su propio juicio independiente, despreciando el consejo y el reproche, pero tan seguramente como ellos hacen esto, se están apartando de la fe, y la consecuencia será el desastre y la ruina de las almas. Los que trabajan ahora para sostener y edificar la verdad de Dios están alistándose de un lado. Estamos viendo dos bandos. Firmes y unidos en su corazón, en su mente y con su voz en defensa de la verdad. Ahora, hermanos, yo le voy a leer esta última cita para esto. Vayan escribiéndola porque no da tiempo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 470 al 471. Evangelismo, página 170, 171. Todas estas citas lo que nos están dejando saber es que
nuestra obra es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y los que no estén predicando el mensaje de los 3 ángeles y estén construyendo una plataforma que no es la plataforma que Dios ha establecido, entonces están creando una nueva organización. ¿Me están entendiendo? Por eso es que es tan importante esta parte, pero es que no hay mucho tiempo. Vayan escribiendo para que puedan leerlo en su tiempo. Es como una cita que tú leíste, que decía que quitarían los pilares y reorganizarían. Exacto. No se va a cambiar el nombre de nuestra organización, pues simplemente lo que van a hacer es que entonces dentro de nuestra iglesia se van a estar cambiando los pilares, bueno, tratando, porque siempre habrá un pueblo fiel que levantará el estandarte de Cristo. Y dice, esto Joya de los Testimonios, tomo 2, página 169. El tercer ángel que vuela por el medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. El mensaje no pierde fuerza mientras el ángel vuela hacia adelante, porque Juan lo ve aumentar en fortaleza y poder hasta que toda la tierra está iluminada con su gloria. Amén. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios va hacia adelante, siempre hacia adelante. Está hablando del pueblo verdadero de Dios, está hablando de los fieles de nuestra iglesia. Y dice, el mensaje de verdad que proclamamos debe ir a toda nación, lengua y pueblo. Pronto se proclamará con fuerte voz y la tierra será iluminada con su gloria. ¿Nos estamos preparando para este gran derramamiento? Es lo que estamos tratando de hacer esta semana, ¿verdad que sí? Amén. Y termino con la conclusión, que son muchas citas, o voy a ver qué hago aquí. Vayan escribiendo, yo creo que lo mejor es que vayan escribiendo la cita, entonces pueden leerla. Mensajes selectos tomo 2, páginas 66 y 67. Y a lo que ustedes vayan escribiendo. Y ahí dice que la rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ahora, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? Si ahora mismo nos dejamos llevar, ¿verdad?, por ciertas personas, ciertos líderes, ciertas, ¿verdad?, influencias, ¿qué será cuando el mismo Satanás se haga pasar por Cristo? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? Y vuelve a aconsejar, las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Y sigue por ir para abajo, pero como les digo, hermano, no hay tiempo ya. Ok, ¿están escribiendo la cita? Colportor evangélico, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. En otras palabras, no hay grupo neutral. No miedo, no miedo. No miedo. Y el Espíritu Santo es el que te da el valor. Amén. Eso es lo que hay necesidad ahora mismo. Estamos viviendo los últimos días cuando la verdad debe ser hablada, cuando debe ser dada al mundo en forma de reproche y amonestaciones, cualesquiera sean las consecuencias. Si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo. Bueno, yo no quiero hablar mucho, yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la mensaje del Señor, lo que dice Dios a través de ella. Los hombres que se mantengan en la verdad, a pesar de las consecuencias, ofenderán a otros cuyos corazones no estén en armonía con la verdad, tal como está revelada en Jesús. Estas personas acarician sus propias teorías inverosímiles, las cuales no son verdad. La verdad no armoniza con sus sentimientos y en lugar de abandonar sus propias ideas, se alejan de la verdad. Y otros ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y la abandonaron. Otros van a ocupar tu lugar si tú apostatas de la fe. Mira qué tremendo.
Terrible. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza, que presentarán la palabra de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera que los disgustados y descontentos se separarán de los fieles y leales. Las filas no serán disminuidas. Porque tú te vayas no quiere decir que va a haber un espacio ahí vacante, sino van a haber personas que van a ¿qué? Ocupar ese lugar. Por eso que dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es que dice esto? Algo de la corona hay. Exacto, hay un corito también que dice así: no deje que nadie tome tu corona. Esa corona, si tú no la aprovechas, otra persona la aprovecha. No te preocupes. Y ese es el peligro. Tantos años en la iglesia, hermanos. Tantos años de amonestación. El Espíritu Santo gimiendo. Y tú le vas a dejar eso a otra persona. Ese lugar es tuyo. ¿O no? Tantos años en la iglesia, ese lugar es tuyo. Ese lugar es de Lucy, no se lo deja a nadie. Ese lugar es de Lidia, ese lugar es de Iris. ¿Están entendiendo? Toma tu corona. Dice aquí: las filas no serán disminuidas. Los que son firmes y fieles llenarán los lugares dejados por los que se ofendieron y apostataron. Muy cerca está el tiempo cuando Satanás obrará milagros para confirmar a la mente de muchos la creencia de que Él es Dios. Estas son cosas que van a suceder. Ay, déjame ver. Tengo que seguir porque todo el pueblo de Dios debe estar de pie ahora sobre la plataforma de la verdad, como ha sido dada en el mensaje del tercer ángel. Amén. Si hay personas que quieren establecer otra plataforma, no se dejen engañar. La plataforma es esta. Se presentarán muchos cuadros agradables y obras milagrosas para que, si es posible, se engañen a unos elegidos. La única esperanza para cualquiera es que este ha sido de las evidencias que han confirmado la verdad de justicia. Que éstas sean proclamadas una y otra vez hasta el cierre de la historia de esta tierra. A menos que la iglesia... ¿Cuál es ese? Todos los últimos días, página 61. Ya yo estoy terminando, hermanos. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. Escuchen el consejo de Dios, por favor. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Y San Juan 16:4, otro consejo más: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor lo dice antes, ¿verdad? Para que estemos preparados. La misericordia de Dios es grande. Nuestros últimos días, página 73, y creo que esta es mi última cita. No tenemos nada que temer del futuro. Título del tema, ¿cuál era? ¿Repetiremos la historia? Desafortunadamente, sí. Pero nosotros podemos decidir no ser parte de ese pueblo que va a apostatar. Podemos ser de los fieles, ¿verdad que sí? ¿Amén? Amén. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora. Cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta: ¿quién soy yo y cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios
porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios, de quien soy? Tenemos que hacer una entrega completa al Señor. El peligro ya está, la apostasía está. ¿Estamos entendiendo? Y para no ser engañados tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y pasarnos orando noches enteras, entregándonos al Señor, resistiendo las tentaciones, tratando de no caer con la ayuda de Cristo Jesús. Hermanos, yo espero que esta noche hayan entendido cuál es nuestra condición como iglesia y que sí hay esperanza. Amén. Ayer comprendimos que hay una cura para nuestra condición. Lo que hay que hacer es buscar a Dios día, noche. Y el miércoles voy a dar un tema muy importante acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ahí voy a poder explicar más acerca de lo que tenemos que hacer para aprovechar esa lluvia temprana, porque la lluvia temprana debemos de recibirlo diariamente para poder entonces recibir la lluvia tardía. ¿Están entendiendo? Sin la lluvia temprana no hay lluvia tardía. Así de importante es esa lluvia temprana. Mañana vamos a tener el próximo tema por mi papá y se titula La división viene. Un tema muy terrible acerca del zarandeo. Todos estos temas son para poder despertar, para poder entender el tiempo que estamos viviendo y para prepararnos porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Me están entendiendo? Pero Cristo tiene tantas promesas que dice los que vencieran, ¿verdad? Los que perseveran. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo está ahí con su brazo diciendo, conéctate a mí, ¿verdad? Entrégate a mí. Yo tengo el poder de salvarte. Nosotros tenemos que conectarnos y estar en comunión siempre con el Señor para poder soportar lo que está sucediendo y lo que sucederá. Hermanos, vamos a ponernos en pie.